Hola a todos, muy buenas tardes de este día jueves. Muchísimas gracias por acompañarnos en una conversación más de este su programa Conversaciones Frente al Mar, segunda temporada. Es un placer en esta ocasión presentarles a una joven talentosa comunicadora egresada de comunicación social con énfasis en periodismo que, a pesar de su inicial trajinar por el mundo de la información, Valeria Ocaña ha demostrado ser una verdadera fuerza en su campo, dejando huella en cada proyecto que emprende. Desde su rol destacado en Visión Central, transmitido por Video Faxo de la Universidad Central del Ecuador en Facebook Live, hasta su participación en el mundo digital como Content Manager de la Fundación Latinoamericana de Conocimiento Avanzado. Y por supuesto, no podemos olvidar su valiosa pasantía en el periódico digital El Costanero, donde su compromiso y talento fueron evidentes. Esta tarde y noche tendremos el privilegio de explorar más a fondo su trayectoria y conocer de cerca las experiencias que han definido su carrera. Por lo tanto, damos la más cordial bienvenida a Valeria Ocaña. ¿Cómo estás, Valeria? Qué gusto volverte a ver. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero agradecerle a El Costanero, a ti, a Belén por la invitación y todo ha estado muy bien, todo tranquilo, todo andando. O sea, cosas que pasan en la vida, a veces bien y a veces crecemos. Bueno, sí, todo se tiene que tomar para bien, todo suma y siempre tiene que ser para bien, porque cada cosa siempre lo que hace es enseñarnos, ¿no? Enseñarnos y dar pasos hacia adelante. Y bueno, tú tan jovencita, empezando, yo quiero precisamente ahora, Valeria, empezar hablando, no, hablando un poco de ti. Cuéntanos un poco qué te llevó a escoger la carrera de comunicación y el periodismo como tu camino profesional. Bueno, es interesante porque en un inicio a ver, cuando era pequeña me gustaba bastante escribir. Escribir, no es que sea ficción, cualquier cosa, cuando decían en la escuela, en el colegio, de que estamos viendo la noticia, estamos viendo cosas informativas, y decían, hagan una revista, un periódico, algo así, yo me emocionaba porque decía, qué chévere, qué bacán, va a salir, es una oportunidad interesante de aprender eso. Y no sé en qué momento, pero en el bachillerato, por así decirlo, dije, no, no creo que eso sea para mí, tal vez sería mejor estudiar psicología. Dije, bueno, voy a estudiar psicología. Igual acá en el CENESID, toda la situación de las pruebas, dije, bueno, entonces voy a intentar para psicología. No me salía, ya fue el segundo intento, no se dio, pero fue gracioso porque eh, el puntaje me alcanzaba para comunicación. Entonces dije, está sospechosa esta situación. Postulemos, El universo ajá. Dije, conspiró. postulemos y de ahí nos vamos a psicología. Hacemos cambio de carrera. Y yo seguía en eso. Siquiera hasta segundo semestre dije, no, no, es que esto no va a ser para mí. Me voy a cambiar a psicología como sea. Pero ya estando desde nivelación, primero, segundo, me di cuenta de que me gustaba. Y me decían de que tú querías estudiar comunicación, ¿verdad? ¿Por qué hablas mucho? Y yo de, bueno, si ustedes dicen que es por eso, entonces es por eso. Pero sí, de ahí empezó a ir la inspiración con lo que iba aprendiendo de la comunicación, de los medios, no solo escritos, sino también radio, televisión, luego con lo que empezó a darse lo de los medios digitales y me emocioné, dije, oh por Dios, la comunicación tiene un mundo de posibilidades que nosotros podemos abrirnos paso o abrirnos nuevas oportunidades de ejercer, ¿no? Y, y ya, y más o menos así fue el camino. De, ay, no, no quiero, luego, bueno, entonces solo prensa escrita, luego, bueno, también radio, luego, bueno, voy a audicionar para el programa de la facultad y todo eso aprendí, me gustó, salió bien.
y dije, resulta que este es mi camino, esta es mi vocación, para esto nací. Pero mira, qué increíble, porque efectivamente a veces, bueno, uno tiene esa idea y desde niño muchas personas que están en sus profesiones, una de las iniciativas fue en la niñez, por algún tipo de episodio, situación, circunstancia, y dicen, no, yo voy a hacer, más allá de personas que dicen que quiero ser bombero, que quiero ser veterinero, que quiero ser reportero. O sea, son esas situaciones que lo comprometen con la comunidad, con la sociedad, ¿verdad? La comunicación es igual. La psicología, que dentro de los múltiples ámbitos que existen, está también la psicología de la comunicación, que a lo mejor, pues, y por ese lado tomas una especialidad, digo yo, una maestría, luego un doctorado, que vaya de pronto encaminado por ese lado, ¿no? Eh, Puede ser, pero el centro, la base es la comunicación, que finalmente yo digo siempre que la comunicación es transversal. La comunicación existe para todas las profesiones, es importantísima, porque siempre tiene que comunicar en función de las especialidades. Y por otro lado, imagínate tú, eso, quienes creemos en los astros, en el cosmos, en el universo, el universo te estaba dando las señales y te decía, no, por aquí tiene que ir. Y hasta se puso pues en contubernios con la misma Cenecit para que te permita, porque yo he escuchado de casos que son terribles, porque a veces la persona quiere ser, quiere estudiar una cosa, una especialidad de pronto más tradicional, y resulta que la envían a estudiar, qué sé yo, gastronomía, que está muy bien, porque es como que es una demanda nueva, pero no, o sea, o la manda a estudiar odontología, entonces no tiene relación, ¿no? Pero qué bueno que en tu caso hayas podido tener igual esta posibilidad. Y mira tú, como tú bien dices, llega una pandemia y a todos, desde jóvenes hasta personas adultas, nos ponen el corre-corre de que tenemos que, si bien es cierto, ya existían las redes sociales, esta pues la pone mucho más en evidencia, y la necesidad sobre todo de podernos comunicar no solamente con algo que a lo mejor no sea de mucho interés, algún tema más dentro del entretenimiento, ¿no? Y bueno, ahí vienen estos diversos medios y diversos formatos, que es desde la misma radio hasta los medios digitales, como Instagram y TikTok, que son los que más están vinculados incluso a los temas de la noticia. ¿Cómo tú entras y te adaptas a cada uno de estos medios? ¿Qué aportes o qué experiencia tú tienes en función de aquellos, más allá de poder ser una herramienta de, como te digo, ¿no? De diversión? ¿Cómo las ves dentro de lo que es el medio de comunicación como tal? Claro, nosotros justamente en pandemia tuvimos una primera materia que era herramientas digitales del periodismo y intentamos, ¿no? Era bastante interesante porque nos enseñaban a meternos, por así decirlo, en las tendencias, en los temas que estaban más, por así decirlo, más ardientes para nosotros entrar ahí y aportar. Qué sé yo, pasó algún, y lamentablemente sigue pasando hasta ahora y seguirá pasando un buen tiempo, esperemos que en algún tiempo ya no suceda tanto, que se erradique. Hay casos de femicidio. Hay un caso de femicidio, generalmente los medios tradicionales dan un cierto enfoque muy breve, muy, por así decirlo, muy superficial y dejan todo ahí. Pero nosotros, en cambio, a través de las redes sociales tenemos la posibilidad de visibilizar otros casos, de presentar los datos de una manera más atractiva, más interactiva, que llame la atención de los lectores, de las personas que navegan en Internet, en redes sociales, para que ellos también tomen conciencia de todos estos temas y también tengan un llamado a la acción, digan qué puedo hacer yo para mejorar esta situación de la sociedad que también de cierta manera me compete a mí, es algo en lo que yo puedo influir. Y es complicado, o sea, no voy a decir, ay, es facilito, tú solo subes un video a TikTok, a Instagram y ya, boom, con los hashtags unas 2000 visualizaciones. No,
No es para nada así. Requiere de una estrategia digital, de conocer a la audiencia a la que tú quieres llegar, cómo quieres convencerles. Por eso es que hay tantos medios con una diversidad de formatos, algunos que te informan de forma entretenida, otros que te informan con memes incluso, y es como, tú en un inicio dices, esto no sería periodismo porque es demasiado poco serio, pero en realidad la credibilidad no tiene nada que ver con ese formato en el que me estás presentando la información. Si los datos son verídicos, la información es confirmada, no importa que tú me estés mostrando a mí en memes, en dibujitos, en caricaturas, en alguna escena de alguna película, eh, que sea igual actuado, no, eso en realidad no importa, pero tiene que ser algo entretenido, creo yo. Y, y tomar en cuenta de que ahora en Internet, por la velocidad en la que estamos viviendo, la sociedad está eh, más, por así decirlo, más acelerada y necesita los contenidos más rápido, todo condensado. Ya antes teníamos la retención de ver un video de YouTube de 10 minutos, de 4 tal vez, pero ahora necesitamos que todo en un minuto, en minuto y medio máximo. Y sí, eso es entender y evolucionar, no quedarnos en que esto es lo que funcionó hace un año. Ya, esta es la tendencia hace un año. No, porque como humanos estamos evolucionando, cambiando y los medios también. Está silenciado el micro. Sí, sí, Ay, es verdad. Mira, lo que tú dices es tan real que hay dos cosas que quiero destacar. La primera es que mucho se dice de que es un meme, es un influencer incluso. Se habla de los influencers y de estas personas que hacen contenido que, claro, puede verse como que fuera una persona que a lo mejor no sabe o no conoce, pero cuando tú te pones a estudiar estas herramientas y esta manera de comunicarse de estas personas, salvándolas y guardando todas las distancias, realmente no es un tema efectivamente fácil. Cómo estructurar un contenido para que ese contenido tenga una atención y que dentro de ese contenido haya información que realmente sea real, o sea, valga la redundancia, que sea real, que sea un contenido que haya sido pensado, analizado y estudiado. Yo creo que ahorita los retos de los influencers es precisamente ese, ¿no? No caer en el hecho de que eh, su integridad caiga precisamente por decir algo que no estaba dentro de los temas de la realidad, ¿no? Entonces, sí, se hace difícil. Por otro lado, está también el hecho del tiempo que te tomas dentro de todo eso. A mí me ha tocado que para hacer un video o para o hacer una publicación de, por ejemplo, ahora estoy haciendo recopilación de fotografías, ¿no? De fotografías de viajes, de cosas que he hecho, etcétera. Pero para publicar una fotografía, por más que haya sido yo la que la haya tomado, la que haya vivido y todo, tengo que nuevamente repasar qué fue lo que pasó en ese tiempo, en ese entorno, confirmar de que efectivamente el lugar que yo estoy exponiendo es realmente ese lugar. Si cambió el paisaje, si no cambió el paisaje, fueron hace 5 años, fue hace 10 años, y todo eso se toma un tiempo. Cuando ya uno sube un contenido, es un contenido que ha sido revisado, analizado y depurado. Entonces, yo no fustigaría ni castigaría a una persona por ser influencer o por ser una persona que está transmitiendo información, sea como se llame, sea que estudió o no lo estudió, porque yo creo que está haciendo su esfuerzo y hay que valorarlo. Claro que ya la situación se pone complicada cuando esa persona no dice la verdad o la integridad de otra persona está siendo afectada. Entonces son dos temas allí.
Y lo segundo que destaco precisamente de eso que tú me dices es el tema de la rapidez en que la comunicación se está generando ahora. Ya las personas no quieren tener que leer tanto ni tienen que ver tanto, a no ser que sea una película que verdaderamente los divierta, ¿no? Pero, por ejemplo, hay pequeños datos informativos que son tan necesarios y que incluso los valoran mucho cuando son de de un minuto hasta máximo 1 minuto 50, con temas puntuales e informativos que a las personas lo pongan inmediatamente en una onda de información que digan, ay, sí, incluso esto lo quiero compartir, ¿no? Entonces ese es el reto que tienen los medios de comunicación en el que todos están inmersos ahorita, porque saben que esa es la tendencia y hacia ese lugar vamos. Entonces, luego tú, y continuando con esta conversación, en el trabajo que tú has realizado, por ejemplo, en medios digitales, en el tema del media, Faxo, tuviste tú la oportunidad de presentar, por ejemplo, y entrevistar para el programa Visión Central. ¿Cómo fue esa experiencia y qué aprendiste de estar al frente de las cámaras? Porque entonces ahí no es solo crear contenido desde casa, con el teléfono, no, sino ya con cámaras y acción. Claro, o sea, en un inicio no creí que fuera a entrar, la verdad. Porque dijeron, o sea, abrieron las audiciones para un programa que necesitaban un chico y una chica, presentadores para un programa de entrevistas. Y dije, porque o sea, en ese momento estaba pasando por una situación complicada, que tenía que tomar una medicación que lamentablemente uno de sus efectos secundarios era rebajarme el ánimo. Y dije, no, no voy a poder, me cuestioné y aparte tenía justo un profesor que estaba como, es que usted no puede narrar de forma convincente una noticia. Y era como, "Mm". Y eso también como que me dio duro y dije, "Ah, tal vez no sirvo para esto". Pero dije, no, no, intentemos. Pasé la audición y fue como, no puede ser. Sí lo logré, sí se pudo. Y de ahí ya fue complicado porque dije, ¿qué procede? ¿Qué me depara de aquí? Y es complicado porque da full nervios entrevistar a alguien. Principalmente para mí, creo que temas políticos, económicos son súper complicados, igual que los temas científicos o de tecnología. Son súper, súper complicados y uno tiene que leer un montón para estructurar una pregunta y conocerle bien al entrevistado para saber qué puedo sacarle yo. O sea, qué información útil puedo obtener de él para que la gente esté ahí informándose y se enganche y le parezca entretenido e interesante. Eh, fue algo, algo de bastante aprendizaje porque grabábamos primero en casa y de ahí ya en el set de televisión de la Facultad de Comunicación. Y creo que una de las cosas más fuertes que aprendí es que no siempre todos los entrevistados quieren estar con otros entrevistados, por lo que siempre es importante decirle, asegurar, tal persona va a venir y va a compartir el set de televisión con usted. ¿Está de acuerdo? ¿Tiene alguna observación, problema? Si te dice que no, bueno, muchas gracias, pasamos a otro. Pero es algo que se debe prever y avisar con anterioridad, porque si no, podrían eh, discutir, podría haber un choque de opiniones que en realidad no va a aportar a la ciudadanía de ninguna forma. Eso, y fue una buena experiencia de saber cómo funcionan las cosas en el periodismo, mm, de qué preguntas se puede hacer, de qué preguntas son mejores hacerlas y cuáles son más generales y en realidad no son buenas, porque también hay que saber preguntar. Ya no puedes en periodismo, en un medio de comunicación, decir, bueno, ¿y cuál es su opinión respecto a la situación del país? Que va a ser como,
pero ¿qué? O sea, respecto a qué tema, a qué ámbito, qué es lo que está pasando, ¿quieres una opinión científica, técnica? No sé. Entonces, eso, se aprende a ser un poco más específico en el oficio. Totalmente, y no, importantísimo. Por ejemplo, el tema de los tips, como tú dices, ¿no? Que aprendes efectivamente y lo que mencionabas con el tema de un entrevistado y el hecho de si quiere o no ese entrevistado estar acompañado de otras personas dentro de ese set de radio, de televisión, es bastante complicado, sí, y parece mentira. Yo he podido mirar en algunas ocasiones situaciones bastante complejas y difíciles cuando no se ha tratado el tema. Generalmente, y ya cuando se adquiere una experiencia mucho más amplia, un reconocimiento a nivel del público, precisamente por la forma como tú tratas la información, la noticia, pero también, sobre todo, el entrevistado, ¿no? Siempre se lo ve a veces como que hay entrevistados, entrevistadores, periodistas que como que se exceden un poco, pero ya también se vuelve como parte de, ¿no? De la manera que manejan su programa y sus temas. Pero sí, el ser muy ambiguo, de pronto en preguntar, sí, o sea, es como que tú dijeras, sí, pero usted es mejor o se considera mejor que, pero entonces dice mejor de que quién, porque, tal cosa, pero mejor que qué, pues, o que quién, porque contra qué me estoy yo comparando, ¿no? Entonces, pues, esas comparaciones pudieran ser un poco odiosas a la hora de hacer un tipo de comentario. Por lo pronto, el periódico Costanero es un periódico en el que está enfocado en hacer lo que poco se hace, ¿no? Que es dar toda la mejor información para que la gente pueda disfrutar también de esa otra parte que a lo mejor no se puede mirar por lo que hay demasiada situación mucho más triste y que lo entiendo, no es que se quiera hacer de la vista gorda, está haciendo lo que a lo mejor otro todavía no lo está haciendo, nada más. Entonces, me parece muy bien y qué chévere de tu experiencia, porque sí, trae mucho a colación de situaciones que se han presentado. Pero entonces, a partir de eso y a partir del futuro del periodismo a través de estas plataformas digitales, especialmente con esa rápida evolución que hay en redes sociales, ¿cómo ves tú el futuro del periodismo como tal? Porque ese también es un cuestionamiento, ¿no? Desde que se crea el teléfono con una cámara digital que permite hacer una foto y un video y subirla a una red social, prácticamente los periodistas estamos ahí como que, wow, todos se creen y todos son periodistas y ahora, que tiene una herramienta tecnológica, ¿no? Un profesor, recuerdo que nos habló de eso y precisamente puso ese ejemplo del celular. Dijo, ahorita cualquiera, o sea, lo dijo así en clase, solo por decirlo, no recuerdo las palabras exactas. Dijo, ustedes creen que ahora cualquiera puede ser periodista, ¿verdad? O sea, su primo, el vecino, ve un accidente en la calle, coge, graba, no pasó nada, ya, amigos, aquí estoy reportando, listo. Les está quitando el trabajo. Y nosotros así de asustados, preocupados de que, o sea, estamos aquí sentados en un aula de clase, vamos a estar aquí otros 5 años, titulación y todo eso, para que cualquier ciudadano pueda solo grabar, tomar las fotos y subirlas a las redes, y informar. Pero él dijo algo muy interesante que fue, pero también tienen que tener criterios para eso. Entonces dijo, no, en realidad la vecina, todo eso, ya está informando lo que pasó, está mostrando cómo está el tráfico, cualquier hecho, pero la información con los criterios que nosotros les enseñamos a ustedes, eso no lo tienen. Eso es lo que a ustedes les hace destacar y que ustedes también saben que tienen esa responsabilidad a la hora de publicar, que cualquier cosa que publiquen, por más es que necesito publicarlo en este momento, no, tienen que verificar primero, tienen que darse el tiempo de usar la tecnología para contrastar la información, verificar todo,
si les pasan una imagen, ver si es falsa o no, porque recordemos que con la tecnología también surgen esos trucajes, esa parte de imitar, de editar para que algo sea falso y creíble, lamentablemente que sea creíble y que desgraciadamente en la pandemia vimos cómo nos perjudicó esto grandemente, que todo el mundo publicaba que está pasando esto, cadenas de WhatsApp, que sí, el médico de la OMS dice tal cosa, pero en realidad era un científico, un nombre que habían sacado de por ahí, ni siquiera un científico. Entonces, sí, esa responsabilidad que tenemos que tener ahora es fuerte. Ahora, una cosa que sí digo, conectando experiencias aparte con esto del periodismo digital, es que ahora los medios de comunicación tienen que evolucionar. O sea, se ven en la necesidad de evolucionar, tienen que hacerlo. Y, y dejar atrás eso de que eh, ese prejuicio, por así decirlo, de que Internet, las redes sociales es algo que solo transmite información falsa, que es algo que solo suben los jóvenes los memes, que son solo videitos que te manda tu tía. No, sino ver ahí posibilidades, cómo yo puedo encajar para que mi información llegue a más personas y yo pueda ganarme esa confianza, por así decirlo. Y también traer contenidos de forma innovadora, o sea, no hay que caer en lo mismo, en repetir formatos que ya se ha dado. Por ejemplo, a nosotros nos hacían hacer esas prácticas, ¿no? De armar un mini medio de comunicación por grupos y subirnos a lo digital. Y, o sea, cometíamos algunos errores porque primero decíamos, tenemos que publicar todo hoy día. De ley hay que publicar hoy unas 3 noticias para mantener la frecuencia. Pero en realidad, si no es algo de valor, algo que aporta, algo que en realidad tenga importancia, está solo llenando ahí un feed, acumulando contenido, porque sí, que seguramente la gente va a coger y a pasar y no le va a importar. Entonces, eso hay que tener una estrategia, hay que, hay que innovarse. Y creo que también hay que escuchar a las voces jóvenes, incorporarlas. No necesariamente porque un medio diga, o una cuenta diga, quiero personal joven porque tienen ideas frescas. Pero luego tú les pones una pared y les dices, no, pero es que esa idea que tú tienes me parece demasiado, siento que no es seria, que no va con nosotros, con nuestra imagen, con nuestra institución. No, es un equilibrio el que se debe obtener. Ni, como decía antes, no porque los jóvenes tengan estas ideas como con memes, insisto, es una forma innovadora, no por eso quiere decir que no es creíble o que no es periodismo. Sí lo es. Sí, definitivamente lo es. Y como tú mencionas, la tradición, ahorita se está enfrentando la tradición versus la nueva generación. Y la nueva generación que no viene, no es cualquier nueva generación. Es una nueva generación con herramientas que cada día se incrementan más. No, se incrementan más, están todas las redes sociales, están todas cuentas de redes sociales para como la segmentación, digamos, ¿no? La segmentación de los públicos, de los diferentes públicos. Si yo le digo a un joven sobre Facebook, me dice eso está pasado de moda. Me dice TikTok es la tendencia con todos los jóvenes. Si yo digo, si yo digo Twitter, me van a decir, ya Twitter no es X. Entonces, ha evolucionado. Esto también evoluciona cada día y cada día incorporan más botones, más herramientas y la incorporación de la IA, eso explotó toda esta tendencia que existe en la actualidad. Y efectivamente, como decía tu maestro, y como lo decía en mi caso, en el año por allá, 2008, cuando yo recibí una capacitación relacionada a la tendencia que desde el 2008 a esta época iba a haber de cambios. Y el cambio realmente fue abrumador, fue más allá de lo que esa persona que nos dio la capacitación se imaginaba,
porque imagínate, él no contó con el lapso de la pandemia, ese lapso de tiempo que hizo que quienes decían, ay no, a mí no me gusta la red social, a mí no me gusta escribir tal tipo de cosas, a mí no me gusta acá. Entonces, acá lo que te dijo es, esto es lo que hay, esto es lo que tienes y si quieres avanzar en cualquier profesión que tengas, tienes que meterte a esto, es lo que hay. ¿A través de qué? De una pandemia que nadie se imaginó en el 2008 que iba a pasar en el 2020. Entonces, efectivamente, los cambios fueron no solamente el cambio del tiempo, el sistema cambió. Y la generación actual, es increíble ver que un niño de 2, 3 años con su dedito, es más, uno que está recién 6 meses, 7 meses, ya ve una pantalla y ya pone el dedito. O sea, el chip ha cambiado completamente, es una revolución. Entonces, ¿cómo hacer, Valeria, que la gente joven con estas ideas frescas e innovadoras puedan trabajar con gente adulta, con gente mayor que tiene otra cosa que se debe de valorar, que es la experiencia, que es el conocimiento, que es la herramienta que puede ser que en su momento era la tendencia, pero que en la actualidad ese conocimiento hay que trasladarlo hacia estos jóvenes. Entonces, que no se sientan también de lado, que no se sientan que la nueva era los quiere super, o sea, dejar fuera, cubrir, sino más bien que se sientan también parte integral. Yo creo que eso está faltando, esa sutileza creo que está faltando. ¿Qué opinión tienes al respecto? Nos guste o no, tenemos que trabajar conjuntamente, porque los profesionales de otras generaciones que vienen trabajando desde años atrás tienen, como lo dices, tienen esa experiencia, tienen años de experiencia y saben más cosas que nosotros precisamente porque han aprendido de eso, porque han desarrollado nuevas cosas a partir de todo lo que han ido evolucionando. No es que el Internet apareció así de la nada, sino que hubo una serie de procesos para que llegara este auge de la tecnología y que ahora se nos viene encima la inteligencia artificial. Gracias por nombrarla, porque sí, ahora es vista como una amenaza para muchas profesiones. Dicen, no, es que nos va a quitar el trabajo. Es posible, pero hay que ver también en eso una oportunidad de que nosotros podemos trabajar de la mano con inteligencia artificial, eh, editar incluso, o sea, optimizar procesos. No es que ya me van a dejar del trabajo, no, podemos usarla de otra forma. Y ahora bien, como digo, tienen que trabajar conjuntamente profesionales que tienen mucha experiencia y profesionales que vienen, por así decirlo, que saben más de la nueva tecnología, o sea, son de la nueva generación, tienen que trabajar conjuntamente. O sea, es ley. Y yo, como decía antes, es necesario que haya un equilibrio. No, no necesariamente decir, es que tengo más años de trayectoria, tengo doctorados, tengo PhD, ni sé qué, yo sé más que tú y tú directamente por ser joven, porque tienes unos 23 24 años, estás mal. No, no es así. Y tampoco yo como joven decir, no, es que yo subí ni sé cuántos videos a TikTok y todos son virales, yo sé cómo manejar el algoritmo, yo sé cómo producir los guiones de esta forma para que más jóvenes se interesen, así que yo creo que lo que tú me estás diciendo de tales criterios es algo viejo y ya no sirve. No, los dos tienen que trabajar en conjunto y tener un equilibrio. De esa manera, un poquito de esto, un poquito de aquello, vamos teniendo un trabajo que pueda mantenerse a través del tiempo y que a su vez todas estas generaciones, tanto la actual como las anteriores, vayan a ir lentamente adaptándose a los cambios que van a venir de ley en el futuro. Este año fue, como decía, el auge de la inteligencia artificial y los próximos no sabemos qué va a pasar. Podríamos Sí, necesitar leyes al respecto y todo eso incluso. sí, y es que sabes que
Lo que yo veo antes de que llegara la inteligencia artificial y antes de que llegaran las redes sociales y antes de que llegara cualquier cosa, lo que ha existido en todo este tiempo ha sido miedo, un temor permanente a que nos quiten nuestro trabajo estable, a nuestra situación, que esto yo he estado aquí tantos años, esto es lo que yo he hecho por siempre, así se hizo toda la vida y eso es lo que a mí me dio resultado. Efectivamente, eso pasa con la generación que ya está quedando fuera del tema tradición. Y también pasa con los jóvenes, como tú mencionas, decir, claro, esto me funciona con el algoritmo, con no sé qué, con no sé cuánto. O sea, en ambos casos hay situaciones que efectivamente resultaron en su momento. Pero si lo que uno quiere es crecer y quiere no solo mantenerse dentro de un ritmo de equilibrio, y el crecimiento te lleva hacia dónde? A explorar, ¿no? A explorar algo nuevo, algo diferente, pero sobre todo la importancia de esa sapiencia y sabiduría por un lado y del otro de que me ponga esa sapiencia y sabiduría en la tecnología, o sea, que lo vuelva a hacer, lo vuelva a poner productivo joven, ¿no? Porque va a ayudar muchísimo, sí, eso ojalá y se entienda, pero el miedo a ser desplazado, el miedo a que alguien venga conociendo más que yo. Ese es el temor que tiene la gente en general, en cualquier cosa, y es hasta en lo más mínimo, si alguien llega y sabe barrer mejor que yo, me va a quitar el puesto y le hago la vida imposible. Entonces, esa parte de la sociedad como tal que es medio caníbal, ¿no? Porque se quieren de alguna manera no, unos con los otros, no, tú no, yo sí, no, pasa en todas las etapas, en todas las especialidades, en todos los diferentes, en las profesiones. Si tú vas con un médico y el médico te receta tal cosa y tú vas y no te, por algo de circunstancias, ya no pudiste estar con ese médico, fuiste a otro, ¿qué es lo que primero te dice? Ah, pero es que ustedes recetaron mal. Eso no es así. Esa medicina no debió haber sido puesta, o no haber sido dada, o qué sé yo. Pero sabemos que son personas que en su momento nos sanaron, hicieron bien, pero que por alguna circunstancias no estuvieron ya ahorita, o quisimos cambiar por una segunda opinión. Entonces, eso de querer siempre estar por encima del otro, qué feo, ¿no? Qué feo, porque la idea en una sociedad con equilibrio, y que tú como persona que ya veo por dónde quieres estudiar también el tema de la psicología para saber qué es lo que pasa con ese, más o menos. Entonces, sí, hace que ese miedo al no poder tener permanentemente el estatus que cada uno se mantiene, hace que en su momento, pues, esto se vuelva así, o sea, poco fácil para manejar. O sea, nadie dice, ah, mira, viene alguien nuevo, vamos a ver cómo trabajamos en equipo. No, o sea, no, es cómo vamos a hacerle la vida de a cuadro. Entonces, tú, en el caso como un joven, cuando ustedes llegan, yo los veo que llegan con más este ímpetu, ¿no? Ímpetu, entonces llegan y comienzan pues, a dar sus detalles y cosas. Entonces, el otro está que los mira, ajá, sí, ajá, no. ¿Qué ha pasado ahí en ese momento? ¿Has tenido esa oportunidad? Sí. De hecho, espero que no estén viendo esto, fue algo reciente. Sí, precisamente por eso estaba poniendo el ejemplo anterior, porque es que es eso lo que sucede, que alguien dice, como tú lo explicabas, es del miedo. El miedo de que esta persona creo que puede obtener unos resultados mejores que los míos, puede superarme, pero no es un ¿qué puedo aprender yo de esta persona? ¿Qué me puede aportar esta persona a mí como persona, a la empresa, al trabajo que yo estoy realizando? ¿Qué puedo aprender yo? No, siempre es que no, tengo que ver la forma no, de que esta persona entienda su lugar y que no. Eh, decía la experiencia reciente porque estaba bueno, un poco alejado del periodismo, pero ya estoy encauzándome otra vez. Y, y éramos bastantes jóvenes. En esencia éramos mi compañero y yo, jóvenes. Recién, bueno, él graduado, yo recién egresado.
Y nosotros teníamos ideas full interesantes para las redes sociales, para contenido, para creación de videos. Teníamos ideas muy interesantes que decíamos, esto se puede aplicar y que esto en el evento y que esto podría ser así y que mira que en otro país lo hacen de esta forma, puede servirnos de inspiración, nosotros podemos hacerle, meterle esto, potenciarlo. Y íbamos con nuestras grandes ideas, así bien ilusionados. Llegábamos y nos pegábamos con la pared, con la pared de cristal, por así decirlo, de gente que, si bien no era muy mayor a nosotros, pero sí era mayor que nosotros y eran nuestros superiores, por así decirlo, decían, sí, pero no. Es interesante lo que propones, pero creemos que no es algo que se alinee con lo que nosotros queremos proyectar. No creemos que sea efectivo. Tal vez es demasiado para jóvenes. Eh, entonces decían eso, o que sus superiores, o sea, otro jefe, el jefe de tu jefe, decía, no, él no aprueba eso. Ya intentamos y decía que no era muy serio, le quitaba lo institucional, no. Entonces ahí tú te cuestionas también como joven y dices, ¿qué estoy haciendo mal yo? ¿Por qué mis ideas no son valoradas lo suficiente, no son Pero ¿y tú escuchadas? crees, y tú crees que esa persona realmente le comentó al jefe a su vez? Porque tiene que ver también cómo lo comentas, ¿no? Porque si tú vas, mira, como que hay aquí algo, como que sí, como que no, porque no se ha convencido, o porque está convencido porque puede ser algo bueno, pero que, como tú dices, le va a coartar lo va a dejar como, wow, que estos chicos están formidables. Y, o sea, y ese momento, pues, como incómodo decir, sí, claro. O sea, puede darse ese caso también. He visto que pasa, que prefieren como que minimizar un poco, entonces el otro termina diciendo, ah, no, sí, eso no es para ahora. Pero si tú vas y le dices, oye, es que esto, mira, es la revolución en temas de comunicación, al otro te le va a quedar decir. Además, le justificas, ¿verdad? Le justificas todos los temas. Entonces, yo también veo que por ese lado puede ser que haya esa situación para los jóvenes, ¿no? Que en un momento determinado les coartan y ellos tienen que ver, ustedes tienen que ver por dónde entran con sus ideas y con su innovación. Precisamente, y es a través de esos cuestionamientos que uno dice, yo tengo estas ideas. Yo creo que podría hacerlo de esta forma con lo poco que sé, con la información que tengo disponible, con la experiencia que tengo, que no es mucha, pero igual te planteas, ¿no? Abrirte tú tu espacio, abrirte tú tu camino, presentar tus ideas al mundo de forma independiente o en un espacio diferente que a ti te permita estar cómodo y valorado y sentirte escuchado. Y creo que es interesante. Es un Son impulso, retos, es que esos son claro. los retos, e incluso Ujú. dentro de, o sea, puedes hacerlo independiente, que está muy bien, ahora hay toda esa posibilidad, porque entonces tú estudias, analizas y lo sacas por tu lado, pero también poderle demostrar, ¿no? A otras personas que efectivamente es posible, o sea, a mí me parece que en la actualidad hay mucha posibilidad de muchos más retos, y yo soy una persona que está convencida de que los retos son lo máximo que uno puede tener como oportunidad para poder hacer así, wow, o sea, explotar todas esas potenciales. Y es por eso que yo digo, ¿cómo te fue con todos estos conocimientos, esta información que tú vas guardando y trabajando? ¿Cómo te fue dentro de esa Fundación Latinoamericana de Conocimiento Avanzado? Porque eso me parece súper chévere, que es un tema de contenido académico, tecnológico, ya un tema más profesional. ¿Cuál fue ese proceso de adaptar tu voz y estilo a temas tan variados y específicos? En un inicio sí fue muy complicado, porque uno ya está adaptado, por así decirlo, acostumbrado a escribir cierto tipo de contenido, contenido informativo, contenido de la realidad, desde la universidad, un contenido un poco más social, un poco más
consciente, bueno, un contenido más social, dejémoslo ahí, un contenido más social. Y llegar a otro espacio en que tú tienes que adaptarte por así decirlo, mm, a vender un poco el conocimiento, no tanto darlo en modo informativo, sino también comercializarlo, más comercializado, porque recordemos que también la información se vende. Sí fue un verdadero reto aprender a escribir de esa manera, de una forma más profesional, más científica, dejar de escribir para un público un poco más juvenil y escribir para un público más especializado, más formal. Fue complicado en un inicio, pero de ahí sí, como uno ya va cogiéndole el hilo, va aprendiendo, tienes tus correcciones, investigas cosas, y dices, ah, sí ha sido, y, y te siguen surgiendo nuevas ideas de lo que sigues leyendo, de lo que sigues investigando, y dices, esto se puede hacer, esto voy a hacerlo, y empiezas a ir a la carrera. Claro, ese tema más de lo comercial lleva por un lado un poco de las relaciones públicas, de crear un contenido que sea más precisamente para que sea una mirada hacia un producto, un servicio, ¿no? Pero el contenido como tal, el fondo, que es el tema de la información o de lo que tienes que dar a conocer a través de un tema ya más científico, entonces sí, tú comienzas a darte cuenta que la información no solamente se limita efectivamente a ese contenido rápido que esperas, que es un contenido real, pero que en este caso pues no pueden haber equivocaciones, porque si es alguna medicina, porque si es algún tipo de alimentos, si es un tipo de personas, de tipo de capacidad especial, entonces todo tiene que tener un dato, un conocimiento y es increíble, porque entonces una información que lees te lleva a otra, y no solamente llegas a tener el contenido de esa información original, sino que adicionalmente vas a tener varios contenidos adicionales por donde empezar a mirar, porque dices, wow, y esto yo no lo sabía, o esto ni me imaginaba. Y eso es un despertar impresionante. Por eso yo sí creo que la comunicación, al ser un tema transversal, te especializa, te especializa en muchos temas que, o sea, siempre tienes algo que hablar, algo que decir, basado y apegado a la realidad. Precisamente en la comunicación hay un montón de posibilidades, es como un abanico, un gran abanico abierto de posibilidades que nosotros podemos utilizar. Pero yo creo que lo importante de todo esto, de las experiencias también, es que uno tiene que encauzarse, o sea que seas un profesional de la comunicación o no, tienes que encaminarte hacia algo que a ti te guste. O sea, hay muchas posibilidades en la comunicación, en otras ramas, pero tienes que ir hacia un camino que a ti te guste, que te agrade, que te haga feliz, que tú te sientas cómoda, aunque no estoy diciendo que necesariamente siempre te quedes ahí en tu zona de confort, no, porque si no te vas a perder de otras posibilidades, desafíos y oportunidades. Exacto, totalmente. Y hablando precisamente de esos desafíos, de esas oportunidades, hablemos un poco ahora de tu pasantía en el Costanero. Y yo me pregunto, ¿qué te motivó a realizar esta pasantía y cómo fue esa experiencia en ese tiempo que estuviste colaborando ahí? Fue una buena experiencia, yo digo que es una buena experiencia. Lo que me motivó fue que vi el anuncio. De la nada apareció el anuncio en mis historias de Instagram y fue como, medios de comunicación. Y sí, porque dije, medios de comunicación, me interesa. Y quería tener esa experiencia en un medio de comunicación que fuera ya externo a la facultad, algo un poco más de otros temas, por así decirlo, de los que ya he tratado antes. Siempre hay que tener variedad en eso. Y fue una buena experiencia. Yo sé que el tiempo fue relativamente corto, ¿no? Un mes, pero yo digo que en un mes se puede aprender bastante. Se puede aprender demasiado.
de toda experiencia se puede aprender. Y fue interesante saber que se tiene potencial para desarrollar algunas cosas y lograrlas. eh, Escribir sobre otras cosas, entender nuevas realidades, como fue esa, la nota que se publicó de las bicicletas, del Día de la Bicicleta. Yo no sabía, por ejemplo, lo de las bicicletas blancas que pintan las personas por algún ciclista lamentablemente fallecido en algún accidente. Y desde ahí veo una bicicleta blanca en la calle y digo, Mm. aquí pasó algo y aquí se puede cambiar algo. Sí, Sí. es una motivación ahí las prácticas. Oh. Sí, increíble, es verdad. Yo tampoco no había sabido, tengo hace unos 6 7 años fue que yo conocí sobre, y yo me considero una persona que anda en bicicleta, que está con los grupos colaborando en temas de bicicletas y todo esto, y yo no lo había sabido, yo lo vi un día puesto en un poste, y yo dije, ¿qué es esto? Y se me llamó la atención, lo consulté con mis amigos de bicicleteros, y entonces ahí me comentaron. Pero efectivamente, una de esas publicaciones que tú hiciste, que se las hizo en la web del periódico El Costanero, fue esa, la de las bicicletas blancas. El título fue El grito silente de un cambio urgente en la movilidad urbana, ¿no? Que efectivamente nació para un reportaje a la comunidad. Y dentro de esos aprendizajes, efectivamente, o sea, nunca terminamos de aprender, siempre estamos en el constante mirar qué otra cosa más podemos dar a conocer. ¿Cuál fue tu mayor impacto dentro de de ese reportaje? Que creo, pues ese reportaje te llegó desde Nueva York, que es el lugar donde yo me encuentro ahora. Y que sin embargo en Guayaquil, en Ecuador, en todos los lugares siempre hay una bicicleta en ese sentido. ¿Cómo ya me dices que fue algo que no conocías? Al momento de comenzar a investigar, ¿con qué cosas te ocupaste? ¿Qué fue lo que adicionalmente viste? Que había una gran cantidad de accidentes que involucraban a bicicletas, a todas las personas que utilizan este medio de transporte para trasladarse, para hacer deporte. Eh, es crudo también como muchos medios de comunicación lo tratan esta información, porque es como un numerito más, una raya más al tigre. Es en la avenida ni sé qué, murió el señor ciclista tal, el nombre ya, mini. Ya, bueno, eso pasó, son los hechos, nada más. Pero en sí no se cuenta el ser humano que estuvo ahí, porque no es un individuo X que apareció por ahí, un personaje secundario, no, no es. Es Es un ser humano que tiene familia, que tenía sueños, que probablemente estaba entrenando para competencias, que era parte de un grupo de amigos que compartían la misma pasión por el ciclismo. No se cuenta eso. Y es como peligroso solo nombrarlo de manera breve y ya no nos permite a la audiencia conectar con esas historias, sentir empatía por esas personas, decir, podría ser yo si es que ando por la calle en bicicleta y no hago algo para tomar conciencia y que otros tomen conciencia también. Eso fue lo más crudo, porque de ahí en Sensibilizar. porque de ahí en la nota que había en Nueva York, ahí sí hablaron bastante de la chica ciclista que había fallecido y contaron, ¿no? De que acababa de graduarse, que sus papás habían dicho qué sentían sus papás, qué sueños tenía ella, porque ella estaba por ahí y eso sí te llega. Dices, qué crudo que haya tenido que terminar su vida de esa forma, conectas. No es solo un número, es una persona. La diferencia, ¿no? De la información, no solamente una noticia, sino también lograr la sensibilidad del público, ¿no? Que es tan importante, como tú dices, crear empatía hacia el otro, el pensar que en la vía todos estamos en una misma condición, que es la condición de ser un ser humano, que ya sea que pueda pasar un accidente en un vehículo motorizado, o puede ser que pase en una bicicleta. Obviamente ambos son personas que tienen su familia y que tienen, pasada en cualquier condición en la que haya ocurrido o sucedido el hecho,
pero es eso, ¿no? Qué dificultoso que se hace en un momento determinado, que un medio de comunicación, que aunque no haga una campaña publicitaria, al menos sea empático y pueda mostrar y rostro humano de la vida que se pierde, que es bastante doloroso, que es por donde, de alguna manera, en el caso del costanero, conmemoró un día más del Día de la Bicicleta, de la movilidad, donde siempre lo que se está pidiendo es que se creen las rutas, que se creen los espacios, que se le dé todas las facilidades. Sí, es la parte, digamos, que lo técnico, las herramientas necesarias, pero ¿dónde está esa otra parte que es la accesibilidad? Como tú dices, ese podía haber sido yo, o pudo ser mi hijo, o pudo ser mi hija, mi prima, mi sobrina. O sea, esa partecita del conector que debe de existir en la información, nada. Entonces, en este caso, pues sí, no se habló de la movilidad como tal, y lo que siempre se pide y se necesita, ¿no? Crear ordenanzas, crear leyes y todas esas cosas, fue mostrar esa otra parte, a darle, humanizar un poco el tema del ciclismo, la necesidad que tiene la gente de movilizarse de alguna manera, o ya sea para recreativa, para deportiva, o para, o para o socialmente o de trabajo, ¿no? Entonces, eso sí, me parece muy interesante, muy importante y de parte tuya fue un gran tema, que lo manejaste súper bien y me pareció súper bueno que realmente lo hayas matizado de la manera que lo hiciste. Ya lo vamos a compartir también nuevamente en Proyecto Costanero. Entonces, un poco para ir concluyendo con esta conversación que como siempre son apasionantes, súper interesantes, eh, cuéntanos un poco cuáles consideras tú que fueron los mayores retos dentro del aprendizaje de trabajar ya en un medio de comunicación y con una expectativa creada por quien estaba pues detrás de este proyecto. Al final, ¿cuál sería la conclusión que sacaste de todo esto? El mayor reto diría que era uno mismo. Porque uno mismo dice, ay, es que no voy a poder, es que si no les gusta, y si está mal escrito, y si no tiene lo suficiente, y si no es suficiente, y uno se mete esas ideas de que no vas a poder. Entonces, si es eso creo que fue lo más peligroso. El hecho de acoplarse a un medio de comunicación real que tiene procesos reales, no son tus compañeros de grupo los que puedes decir, no, hoy no publiquemos nada, hoy no, lo siento, muchas motos. Hoy no subamos nada, el profe no ha de revisar cosas que pueden pasar, ¿no? Que a los estudiantes nos pueden pasar y que no debería pasar, sino ya un ambiente real en el que tú tienes obligaciones, en el que tú también puedes aportar, en el que tus ideas también son escuchadas, eh, y que precisamente porque son escuchadas tienes que pensarle bien, no lanzar una idea así vaga que tienes, sino algo con esencia. Y la conclusión que yo tengo de toda esta experiencia es que uno sí puede y que hay que aceptar todos esos retos que uno mismo se pone. Hay que aceptarlos, hay que aprender, es necesario experimentar, es necesario salir de la zona de confort, así uno diga, no creo, no sé, con miedo y todo, pero hay que intentarlo. Y que también me sirvió para darme cuenta de que el periodismo es lo que quiero hacer, es lo que me importa, es lo que me nutre, por así decir. Excelente, excelente, mi querida Valeria. Y bueno, estamos concluyendo el programa y realmente estamos muy complacidos de haber podido contar contigo en su momento desde el Proyecto Costanero. Siempre un agradecimiento por haber elegido el hacer esa pasantía y por otro lado, muchísimas gracias por esas impresiones que nos has dado en torno a cómo tú ves la comunicación, el periodismo y cómo por donde se está comenzando a reorientar todo este proceso y que sí, efectivamente es necesario que
quienes hacen comunicación, quienes están dentro de los medios, quienes estamos dentro de los medios de comunicación, comencemos a dar una mirada mucho más seria, mucho más empática también con estas nuevas tendencias que las traen, vienen de la mano de los jóvenes, de todos los jóvenes que están estudiando la carrera. Así que te deseo muchísimos éxitos en tu carrera. Sé que va a ser así, has demostrado que puede ser así y yo creo que basta ya de no puedo. Yo creo que tú puedes y puedes dar muchísimo más. Entonces, muchísimas gracias por esta posibilidad de conversar y espero pues no sea la última. Sí, realmente. Y de nuevo, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hacer las prácticas ahí y por la invitación aquí a Conversaciones Frente al Mar. Aunque yo estoy aquí en Quito, es bien interesante que esta virtualidad nos haya permitido todas estas posibilidades. Muchas gracias por el aprendizaje, por toda la experiencia. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos quienes nos han acompañado en este programa de hoy y los esperamos la próxima semana con más conversaciones frente al mar, con nuevas invitadas, invitados, el cual pues vamos a nutrirnos mucho de sus conocimientos, de sus pensamientos y sobre todo agradecerles siempre por estar conectados a este programa y al Costanero también. Así que muchísimas gracias, estaremos en una nueva oportunidad y Valeria. Y yo, gracias. Y bueno, bye. Chao, muchas gracias y éxitos en todo. Gracias. Igual para